Cordial saludo. Con esta presentación queremos mostrar el caso de Sonia. Sonia es una mujer separada de su primer esposo Didier hace 10 años y se separó de su segundo esposo David hace 3 años. Actualmente vive con sus 2 hijos, Edwin de 18 años, que fue producto de su primer matrimonio, y Samuel de 4 años, que fue concebido en su segundo matrimonio. Sonia es empleada y asiste a la consulta referida por una conocida. Como ya hemos visto, es común que los pacientes con distimia, como es el caso de Sonia, dejen pasar un tiempo sin consultar a un médico, potencializando la afectación en diferentes áreas, tanto la familiar como la laboral. Según los artículos trabajados y basándonos en el caso de Sonia, podemos analizar que su estado de ánimo interfiere en la relación con su familia porque se centra en los aspectos negativos de su entorno y a la vez piensa que los esfuerzos que hace por su hijo mayor no son retribuidos, considerando que son muy pocos los aspectos positivos en su vida. Sonia muchas veces toma el lugar de víctima, experimentando rabia y resentimiento. Aunque ella reconoce que su problema, también admite que la desilusiona el comportamiento de su ex esposo y su hijo mayor, quienes no cumplen sus expectativas en la manera que ella lo desea. Esto hace que sufra una desilusión descomunal, a lo que se suman los sentimientos de miedo y dependencia. Los sentimientos de angustia, miedo, culpa, frustración que experimentó en el pasado cuando se separó de su hijo mayor y de sus pasadas relaciones amorosas son significativas, porque la vida no es igual después de una pérdida y trae consigo repercusiones como la incapacidad de generar nuevas o sanas relaciones. Mientras Sonia no reacomode su mundo interno, sus sentimientos de tristeza y poca pasión por la vida seguirán presentes. Ahora bien, en el entorno laboral la paciente también podría tomar el lugar de víctima, experimentando desilusión y frustración, aduciéndolo a sus conflictos personales. Pero luego de un análisis se dará cuenta que ese desconcierto en su interior necesita ser exteriorizado. Muchas veces verá dificultad para sentir satisfacción en el trabajo o sentirse recompensada en la vida laboral y en la vida diaria. Los pacientes con distimia vuelcan muchas veces su concentración en su vida laboral para evadir su penosa o dolorosa vida personal, y no es extraño que cuando se dan cuenta que tampoco funcionan en esta área, su desilusión es mayor, y esto, lejos de ser porque la persona sea buena o mala trabajadora, se da porque desde su interior hay cosas que no están funcionando de la forma correcta. Es importante tener en cuenta que la paciente tiene una relación conflictiva con su hijo Edwin y también con sus 2 exparejas. Esto produce alteraciones en su estado de ánimo. Asimismo, Sonia presenta rasgos dependientes, no confía en su propio criterio como madre y esto la lleva a tomar decisiones trascendentales bajo esta óptica. También la obliga a ser una madre permisiva frente a las conductas desobligantes de su hijo Edwin. Y asimismo se ha identificado que no cuenta con una red de apoyo óptima. Vemos que en los problemas sentimentales las pacientes toman el lugar de víctimas, experimentando rabia, resentimiento en contra de la persona que causa el conflicto. Sin embargo, tras un tiempo considerable, la paciente es capaz de reconocer que el problema se halla en sí misma, admitiendo la existencia de una desilusión frente a su compañero, el cual no va a cubrir sus altas expectativas al no comportarse de la manera que ella desea. En muchas ocasiones ocurre separación sentimental, más no física, ocasionando falta de comunicación afectiva, inexistencia de acuerdos, funcionamiento independiente y evitación de la proximidad. También las pacientes idealizan la relación sentimental de una forma diferente. No es extraño que cuando encuentran una pareja se llenan de una ilusión arrebatadora que se transforma más tarde en una desilusión proporcional. Esto no se trata de un problema de desamor que pueda resolverse con la separación o el cambio de pareja. Esto va mucho más allá, pues la pérdida se encuentra en el ideal romántico y se dirige por consiguiente a una de las agarraderas o sustentos básicos de la personalidad. Los pacientes que no acceden a un tratamiento terapéutico para tratar el trastorno distímico pueden presentar complicaciones, llevando a la persona a una reducción en su capacidad de vida, llegando incluso a caer en una depresión mayor, así como a contemplar ideaciones suicidas. También se presenta dificultad en las relaciones que emprende, generando también conflictos familiares y sociales, terminando en relaciones frustradas y un ambiente hostil en el hogar, así como un aislamiento social.
Se debe contemplar que si bien la paciente no presenta aún ningún síntoma somático, el elegir no tomar un tratamiento desencadenará síntomas como falta de apetito, problemas de sueño, fatiga, baja autoestima, desesperación, falta de concentración, afectando cada área de su vida. Por último, la no asistencia de este trastorno desencadenará problemas en su trabajo, ya que no tiene herramientas para superar el mismo, lo cual terminará en una disminución de su productividad laboral. Se definieron sesiones semanales ajustadas a sus actividades cotidianas. Cada sesión tendrá una duración de 45 minutos para identificar los patrones de pensamientos, emociones, sensaciones corporales y comportamientos. Se le pedirá que lleve un diario. En cada sesión se estudiarán los pensamientos, sentimientos y comportamientos que se describen en el diario para determinar si son realistas y cómo afectan su percepción. En cada sesión se discutirá cómo le ha ido desde la última sesión. Modificar los esquemas de pensamientos y los procesos con los cuales el individuo se relaciona con ellos. También modificar la funcionalidad de la conducta. En este plan psicoterapéutico se llevará a cabo reestructuración cognitiva, técnicas de relajación, psicoeducación, activación conductual, actividades de dominio. En la primera sesión, nuestro objetivo será modificación del pensamiento. Durará 45 minutos. Se inicia con la explicación de la técnica, además de explicársele a Sonia que el problema actual que está atravesando es producto de una falsa concepción por un evento en el pasado. Se trabajará entonces con reestructuración cognitiva, con el fin de cambiar los pensamientos negativos que son los causantes de su malestar. Esta técnica de autoayuda es utilizada para disminuir o eliminar elementos cognitivos irracionales e implementar pensamientos positivos. Es evidente que modificando las creencias logramos mejorar de una u otra manera su comportamiento. En primer lugar, se precisa identificar cuáles son los pensamientos irracionales que tiene Sonia y analizar las situaciones que codificaron esa creencia, así como los estados emocionales con el fin de cuestionarlos y producir alternativas de modificación. Se instruye a la paciente a partir de casos reales para que comprenda cómo ciertos pensamientos automáticos pueden resultar en estados emocionales inapropiados. También se le pide a la paciente que durante el tiempo que dure la terapia registre sus pensamientos irracionales, ya que este es el primer paso para que vaya identificando poco a poco cuáles son esas distorsiones cognitivas. Se le explica que cuando se sienta mal, reflexione acerca del pensamiento que ha tenido y que le ha hecho sentirse mal. Debe anotarlos. Se le sugiere que cree autorregistros con 3 columnas. En la primera columna describe la situación, otra lo que piensa y en la otra lo que siente. Se le sugiere que se centre en un tipo de distorsión cognitiva y que intente estar atenta a cuando le surja para apuntarla. El siguiente paso es enseñarle a analizar cuál evidencia de lo que siente es cierta. También se le enseña a analizar la utilidad del pensamiento y a contemplar la trascendencia de esos pensamientos. Así, la paciente podrá percatarse de que la mayoría de situaciones no son tan graves como para que se preocupe en exceso por ellas. Una vez la paciente pueda detectar si un pensamiento es irracional, es hora de aplicar esta técnica de reestructuración cognitiva. Debe reemplazarlos con pensamientos alternativos racionales o positivos. Todo este proceso de psicoterapia es importante porque se le enseña que la reestructuración no es tarea fácil y requiere de mucho tiempo de práctica, pero se le hace saber que llegará un momento en que las ideas irracionales que la estaban atormentando serán cada vez menos frecuentes. En la segunda sesión, nuestro objetivo será el manejo de la activación. Durará 45 minutos. Se apunta a que el paciente perciba y asimile que a partir de técnicas de manejo de la activación, tales como la respiración abdominal, la relajación muscular progresiva o la meditación, pueda obtener un cambio emocional inmediato.
se plantea la relajación progresiva de Jacobson. Este método tiene 3 fases. La primera fase se denomina de tensión-relajación. Consiste en tensionar para luego relajar posteriormente los diferentes grupos de músculos en todo su cuerpo, para que la paciente aprenda a reconocer la diferencia que existe entre un estado de tensión muscular y otro de relajación muscular. Esto permite el logro de un estado de relajación que progresivamente se generaliza a todo su cuerpo. Se debe tensionar varios segundos, entre 5 y 10 minutos, y relajar lentamente. La segunda fase radica en chequear mentalmente los grupos de músculos, confirmando que se han relajado al máximo. La tercera fase es la relajación mental. En esta, la persona debe pensar en una escena agradable y positiva, o bien puede mantener la mente en blanco, tratando de relajar la mente a la vez que continúa relajando todo su cuerpo. Estas 3 fases pueden durar entre 10 y 15 minutos. No se debe tener prisa. Esta técnica se puede repetir varias veces al día. Y para finalizar, en nuestra tercera sesión, el objetivo será modificar la funcionalidad de la conducta, que consiste en registrar actividades de habilidad o dominio que la paciente puede implementar en su vida cotidiana con el fin de obtener un sentido de logro al realizar una tarea y de la misma manera sentir placer, diversión y alegría derivados de dicha actividad. Los programas de autocontrol se llevan a cabo teniendo como meta final que el paciente aprenda a ser su propio terapeuta. Consiste en lograr que la persona acepte progresiva y gradualmente su responsabilidad en su evolución y cómo está ligada a su compromiso, incluyendo todas las herramientas aprendidas a su repertorio conductual, de manera que se apropie de este cambio y los ponga en marcha de forma automática. Es importante reforzar en la paciente la idea de que la intervención no termina solo con los conflictos presentes, sino que esta capacitación y aprendizaje la posibilita para manejar posibles recaídas o incluso el afrontamiento de nuevos problemas.